Hola mis pequeñitos del Centro Educativo Infancia de Jesús. Hoy vamos a conocer los elementos del cuento. De los elementos del cuento tenemos el narrador, también tenemos los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el narrador. Es aquel que cuenta detalladamente el cuento y presenta los personajes. Esos personajes pueden ser principales, son aquellos personajes que son los que lideran el cuento. Y los secundarios son aquellos que acompañan a ese personaje principal. Ellos sitúan la historia en un espacio, un tiempo determinado. Y algo importante es que el narrador puede participar de la historia o a veces no participa en la historia. Por lo general, nunca participa, casi nunca. Pero el narrador es un personaje que forma parte de las acciones. Vamos a hablar sobre los personajes. En los personajes encontramos protagonistas llamados personajes principales y los demás son personajes secundarios. El personaje principal es el protagonista, que es el que le pasa muchas cosas y que al final, en algunos casos, su final es muy feliz. Los demás personajes son secundarios, algunos son antagonistas, son los que están en contra del personaje principal o el protagonista. Y los otros ayudan al protagonista a lograr sus objetivos. De todos estos personajes es como se trata la historia. Ellos son los que van desarrollando las acciones y como va avanzando el cuento, vamos revelando su conducta y su carácter de cada uno de los personajes y nos vamos dando cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla el cuento. A veces empieza como había un lugar muy lejano o en un pueblo en las montañas. Este lugar se desarrolla en las acciones del cuento, pero realmente no se especifica dónde es el lugar. Y por eso no decimos muy claramente dónde sucede, pero lo que queremos es dar a entender en qué lugar se está haciendo ese cuento, se está creando ese cuento. Bueno. El tiempo es el momento en que se desarrolla una historia y en el que se desarrollan las acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Por ejemplo, puede ser, hace mucho tiempo, había una vez, entonces eso quiere decir que había pasado, que es el pasado. Entonces, estas frases representan una historia en lo cual siempre se utiliza con cuentos infantiles. Las acciones son acontecimientos. Estos acontecimientos pueden ser reales o imaginarios. Puede ser que sucedan en forma real o imaginarios dentro de esta historia. Todos estos acontecimientos son los que forman el argumento o el drama de la historia que sucede desde el inicio y pasa hasta el final. Eso es la parte de nuestros elementos del cuento. Entonces vamos a crear muchos cuentos con ya conociendo un poco más sobre estos elementos. Bueno, pequeñitos.